Sagitario, bienvenido a esta lectura semanal del 11 al 17 de noviembre. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. ¿Cómo estás? Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones y en los comentarios déjame tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Y si quieres ser uno de los primeros videos en ser publicados, lo único que tienes que hacer es dejarme tus deditos para arriba y comparte este video con todas tus amistades, mándaselos a los grupos en Facebook, en WhatsApp, dile que vean este video y que de esa manera, mientras más vistas tengas, más posibilidades tienes de ser publicado de primero. Mira, Sagitario, esta semana, las energías que tienes dominando tu lectura, lo que te corona, es la carta de soltar. Y eso te indica entonces de que durante esta semana cualquier cosa que tú hayas querido realizar, que tú tengas como entre ceja y ceja que quieres hacer, tienes que dejarla hacer, tienes que dejarla libre, tienes que soltar esa energía al universo. Puede ser un deseo que estás teniendo, puede ser un sueño, puede ser incluso también hasta alguna persona que tienes atada a ti emocionalmente o literalmente estás con una persona presionándola, estás con una persona a la fuerza y te están invitando esta semana a que te relajes, que dejes las cosas fluir, que dejes que todo se dé de una manera natural, que no puedes obligar a nadie a estar contigo ni nadie tampoco te puede obligar a ti a estar con ellos o hacer algo que es distinto a lo que tú prefieres. Porque podría también aplicarse viceversa, guerreros de Sagitario. Te están hablando a que empieces a vivir el día a día, que disfrutes cada minuto y que no te preocupes, porque pareciera de que aquí hay algunos de ustedes Sagitarios muy preocupados con respecto a su futuro, en el cual estás tratando de planear todos los días absolutamente las cosas que vas a hacer con tanto detalle, que podrían algunos estar entrando en alguna etapa como de hasta obsesión. Y te están diciendo aquí tus guías, pide al universo, utiliza la ley de la atracción, empieza a tomar acción, manifiesta, pero no que crees algún tipo de entorno a tu alrededor de obsesión donde estás constantemente todo el día martillándote en la cabeza diciendo que tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, porque parece que podrías algunos de ustedes empezar a tener algún tipo de situación donde tu salud mental se puede afectar. Si estás pasando por alguna situación de estrés, depresión, de todo esto o de depresión, te están invitando tus guías definitivamente a que atiendas eso con algún médico profesional de la salud. Y ustedes saben que yo siempre les indico eso, que es importante que cuides tu salud con el profesional que es un médico. Aquí yo en particular estoy para darte el mensaje de lo que tienes que atender, de lo que tienes que hacer, pero te toca a ti tomar parte en esa recuperación o en esa acción. Me están hablando también de que vas a beneficiarte muchísimo esta semana de tener contacto con la naturaleza. Me habla de que muchos de ustedes podrían estar rodeados de mucho cemento, de muchos bloques, como de mucha ciudad, donde poco hay verde y necesitas salir, conectar con la naturaleza, abrazar un árbol. Si han visto aquí mi video, yo hice un video donde estaba haciendo un vlog, que probablemente lo voy a traer de nuevo, donde estaba haciendo una meditación, conversando con ustedes, abrazando un árbol y caminando descalzo por la naturaleza. Necesitas eso. Ve a la playa, distráete, ve a un lago, ve a un mar, donde puedas compartir con personas a tu alrededor, o vete a correr al parque para que puedas entonces mover las energías, porque parece que las tienes estancadas. Tu familia, Sagitario, para esta semana, ¿qué va a estar sucediendo con ellos? ¿O qué tienes que saber de parte de lo que puede estar pasando alrededor de tu familia? Sale la carta de el diablo. Mira, Sagitario, esta carta te está hablando en estos instantes de que en tu familia podrían haber ciertas presiones, ciertas manipulaciones, y eso tiene que ver con lo que te hablé, de que hay alguien que quiere tener el control de todo. Puede ser un padre, puede ser una madre, puede ser unos tíos, unos primos, que ellos se creen que son los que mandan y que ellos son los únicos que tienen la razón. Y tal vez hay como un conflicto aquí de poderes entre tu familia, de quién tiene la razón, quién es el que sabe todo, quién es la persona que buscan por consejo o quién es el que tiene más dinero. Hablan de una competencia que no es sana entre tus familiares, Sagitario, y te hablan de que es necesario que tomen distancia con respecto a esos conflictos porque las cosas podrían complicarse para algunos de ustedes. Va a ser una semana donde esto va a ser un factor importantísimo para ti y tal vez lo que te están indicando aquí tus guías con esa carta de soltar es que tienes que dejar esa discusión, dejar esa pelea y removerte de esa ecuación en tu familia
desconectándote de ellos, no entrando en ese conflicto, porque parece que aquí hay intereses ocultos con respecto a lo que podría estar sucediendo. Acabo de recibir otro mensaje adicional en este instante. Ustedes saben que yo canalizo los mensajes por parte de sus guías. Las cartas son como una pequeña llave que me ayudan a abrir ese mensaje que estoy recibiendo. Esto es para algunos de ustedes, no para todos, porque este es un mensaje muy en particular. Parece que hay familiares dentro de tu círculo, tíos, primos, sobrinos, tíos segundos, primos terceros, que parece que están involucrados en algún tipo de trabajo que tenga que ver con energías negativas, magia negra, brujería. Algunos de ellos podrían estar presentando algún tipo de dolor en el lado derecho de su cuerpo, debajo del pecho, debajo de los pectorales, para que presten atención, ¿eh? Marca esa situación. Si están sintiendo como algún tipo de punzada en esa área, es necesario definitivamente de que vayan a verse con su doctor. Ustedes saben que yo con eso soy bien estricto. Si estás teniendo algún problema de salud específicamente en esa área que te estoy mencionando, vaya a atenderse con su médico y que su médico le mande los exámenes necesarios para que les den el tratamiento a seguir. Y hay magias negras, pero esto yo lo veo como que son familiares que están involucrados en esta situación, no que se la están haciendo a ellos. Ellos la están haciendo hacia otras personas. La carta para tus amistades, te sale la carta del Caballero de Bastos, fue la que quiso salir. Me están hablando de que vienen nuevas personas a tu círculo, vienen nuevas amistades a tu círculo, y te habla también de que esas energías de soltar, tal vez es que tú tienes tu círculo de amistades muy cerrado. Te están invitando a que abras esas compuertas de tu corazón y de la amistad para que estas personas que quieren entrar a tu vida definitivamente lo hagan. Y mira, tus guías me marcan de un hombre que podría tener energías de ser alguien con quien podrías llegar a tener una relación también, o pues puede ser una mujer, es una persona rubia, una persona de cabellos amarillos que va a entrar en tu vida durante esta semana. Ojos, color de ojos claro, como azul verde, bien claro. Es una persona que viene a tu vida repentinamente, que va a llegar y que podrían llegar a tener algún tipo de interés en el amor más adelante. Si quieres conocer acerca del amor, recuerda que también está mi lectura de amor, que más adelante va a salirte aquí el enlace. La puedes ver para este mes de noviembre, una lectura exclusiva y sus características físicas y emocionales. Si estás trabajando, Sagitario, esta semana, ¿cuál es el mensaje para ti? Te sale la carta del As de Espadas. Vas a tener reconocimiento y triunfos en el trabajo. Un proyecto que tú has estado tratando de impulsar, una situación que tú has estado tratando de lograr, unas metas a las cuales tú has tratado de llegar durante mucho tiempo, vas a poder lograrlas durante este mes. Veo también que podrías estar firmando documentos en el trabajo. Estate atento a lo que estés firmando. No vayas a firmar cosas porque sí. Te están indicando también aquí tus guías espirituales de que en el trabajo podrían estar organizando o planeando algún tipo de excursión o algún tipo de visita a algunas oficinas. O tus oficinas podrían ser las que se reciben esta visita. Podría a ti tocarte organizar o tener algo que ver con esta actividad. Si estás buscando trabajo, ¿cuál es el mensaje para ti? Uy, aquí está la carta y creo que vi cuál era exactamente. Ay, ay, ay. Te sale la carta del 7 de espadas. Mira, tienes que estar muy atento, porque parece que hay una oportunidad de trabajo para ti. Y esa oportunidad de trabajo alguien te la puede quitar. Hay una persona a tu alrededor que apenas vi esta carta, tus guías me jalaron para esta carta de la familia. Hay amistades aquí, perdón, hay familiares aquí en tu vida que cuando te llega una oportunidad de trabajo, suena el teléfono en la casa, ellos son los que contestan, ellos podrían no estarte dando la información acerca de ese mensaje. Podrías perder una oportunidad de trabajo porque alguien se la da a otra persona. Y esto puede ser tanto tus familiares como puede ser las personas a tu alrededor. Muy atentos, hay una oportunidad de trabajo para ti esta semana que la podrías llegar a perder si empiezas a comentar esto con personas no indicadas, especialmente con algunos familiares que tienen energías negativas para contigo. Podría ser algún familiar con signo Capricornio. Si estás en una relación,
Recuerden, mis guerreros, que yo siempre les digo que estos son mensajes generales. Si tú te encuentras en una situación similar, ya tú lo sabes o lo sabrás pronto. Pero si tu vida es maravillosa y entonces esto no aplica para ti, pues no te estreses. Mira tu signo ascendente, puede que tengas un mensaje para ti allá. Pero hay unos guerreros que necesitan escuchar esto. Si estás en una relación, te sigue saliendo la carta de hacer las cosas a la fuerza. Mira, que es justamente lo contrario a la carta que te habla de soltar, Sagitario. Hay algunos de ustedes que se encuentran en unas relaciones forzados, pueden ser matrimonios arreglados, pueden ser relaciones en las cuales tú estás con una persona simplemente por conveniencia, o una persona está contigo simplemente por conveniencia. Y la carta de soltar que corona tu lectura te dice: es momento de quitarte eso de encima, es momento de dejar de estar sintiéndote mal por ti mismo, que te adores y que te ames a ti mismo, a ti misma, y que no permitas entonces que nadie se aproveche de ti. Marca también abusos que algunos de ustedes podrían estar viviendo en relaciones. Porque acabo de ver una persona que tal vez la podrían agarrar como por el cuello. Espero que sea por algún tipo de fetiche romántico y no sea nada agresivo. Pero si te encuentras en una situación de peligro en tu relación, recuerda siempre contactar a las autoridades de tu país para que ellos puedan brindarte el apoyo que necesites. Aquí hay una persona en una relación abusiva. Si estás buscando pareja, el mensaje para ti esta semana te sale el 2 de espadas. Habla, Sagitario, de que tienes que decidir bien qué es lo que quieres, ¿eh? Y perdona que te llame un poquito la atención y que me ponga defensivo, pero marca como si aquí hubiese un Sagitario que un día quiere enamorarse y al día siguiente no quiere saber nada de nadie. Entonces te están diciendo: ¿qué quieres, Sagitario? Tienes que decidirte. ¿Quieres amar? ¿Quieres tu trabajo? ¿Quieres una carrera? ¿Quieres una familia? ¿Qué quieres? Pero que te enfoques en que pienses claramente qué es lo que quieres que se manifieste en tu vida, porque de lo contrario el universo te dice aquí que no está entendiendo tu mensaje. Porque un día amaneces enamorado de la vida y al día siguiente amaneces que no quieres saber nada de nadie. Entonces te están indicando acá: defínete. Sagitario, define qué quieres, para que puedas de esa manera entonces pedirle que el universo te lo lleve a tu vida. Porque hay algunos que no están tomando esa actitud. Necesitas un tiempo para ti. Necesitas desconectarte, analizar, soltar todo lo que te hace presión para que pienses exactamente qué quieres hacer con las cosas a tu alrededor. Y si quieres pareja o si quieres continuar solteros, enfocándose en carrera. Depende de ti, pero tienes que estar claro. Vamos a ver los números de la suerte para ti esta semana, que lo puedes utilizar para jugar a la lotería. El 94, el 63, estos son los números que te dan. Si tú gustas los puedes mezclar. Y el día de la suerte para ti, un día cargado de energías positivas, esta semana va a ser el día domingo. Así es que muy atentos al domingo 17 porque va a ser importante para ti esta semana. Recuerda dejarme tus deditos para arriba y compartir este video. Invita a tus amigos a que lo vean. Vamos a ver la pregunta interactiva. Te explico cómo funciona. Yo saco dos cartas, la opción A y la opción B. Tú puedes hacer una pregunta y escoges una de las dos cartas, o haces una pregunta para esta carta y otra para esta. Pregunta de sí o no. Si gustas, puedes presionar pausa mientras piensas en tu pregunta. Si tomaste la opción A, la respuesta para ti es un sí. Con la carta de la emperatriz que te invita a tener paciencia. Si tomaste la opción B, la respuesta para ti es un no. Con la carta del caballero de bastos, que habla de atrasos, el estar al revés. En pantalla en estos instantes te aparecen los siguientes videos que te recomiendo. Este video que está aquí es el video de amor para ti, Sagitario, este mes de noviembre. Y en la parte superior, al lado de acá, está mi página web. Puedes darle clic a ese enlace si gustas visitar mi página web y conocer las diferentes consultas privadas que ofrezco y sus precios. Soy Jota y te decreto una semana llena de mucha luz y progreso.